Hey, soy su coleguilla que estamos de vuelta con otro vídeo nuevo. Y hoy vamos a hacer un vídeo especial, ¿no? No es ningún tipo de análisis de DJ, ni ningún tipo de tutorial, ni ningún tipo de cosa extraña. Hoy os traigo un vídeo directo al grano, ¿no? Porque está ahora este tema en ebullición constante, ¿no? Y es que Dream Beach ha anunciado pues un back to back que está dando mucho que hablar, ¿no? Tanto por la parte positiva como por la parte negativa. Y es el back to back de Gordo, DJ Gordo, back to back Nico Moreno. Entonces, bueno, vamos a analizar un poco quiénes son estas dos personas por independiente y luego lo que creo que van a ofrecer en ese back to back. Vamos a empezar primero, si os parece bien, con Gordo, ¿no? Por si la gente no lo conoce. Yo la verdad es que había visto algún vídeo como Gordo, pero realmente pues no me sabía su historia. He tenido que estar investigando un poquito para hacer el vídeo. Y bueno, pues aquí tengo algunas paginitas abiertas para ir un poco pues desmenuzando pues estos dos productores, DJ, a ver lo que hacían o lo que hacen y de dónde vienen, en fin, un poco de su movida, ¿no? Gordo, pues que nació en Guatemala, lo que pasa es que vive en Los Ángeles, creo que estáis viendo ahora. Y bueno, el tío se llama Diamante Anthony Blackmon, ¿no? Ciudad de Guatemala, del 3 de enero del 91. Y bueno, dice que es conocido profesionalmente como Gordo. Y anteriormente se llama DJ Carnage o simplemente Carnage. Pone que es un rapero, un DJ remezclado de productor musical guatemalteco, estadounidense, brasileño, o sea, de todos lados del mundo. Pone que está orientado al tech house y trap, ¿no? Y bueno, como pone aquí, pues viene de una familia humilde, ¿no? Criado en Guatemala y que la familia emigra a Estados Unidos a buscarse la vida, ¿no? Y él, bueno, pues hacía, según pone aquí, pone que era un DJ de trap y música urbana, pero bueno, yo estoy investigando un poco aquí en Beatport, pues su discografía, o por lo menos lo que tiene publicado en Beatport. Y bueno, parece que hacía pues como un poco de como hardcore o una música así muy rápida, ¿no? Bastante contundente. Entonces, bueno, el tío tiene una carrera bastante extensa, como he dicho. Lleva, creo, 17 años metido en lo que es la producción. Aquí dice que empezó con 16 años, que grababa su música con el ordenador de su madre y tal. Bueno, y ahora creo que tiene 30 años, o sea que ya han pasado bastantes años. Y bueno, luego se dedicó pues a hacer sus propias fiestas. Veis aquí, dice, con las primeras fiestas que organizó sacaba como $1.500 y con eso le da para pagar la casa. En fin, que es un tío pues de una familia humilde que ha empezado desde abajo, que se fueron a otro país y se ha buscado la vida, ¿no? El tío pues poco a poco fue escalando y el tío pues ha llegado a unos niveles pues que está ahora mismo en el top, ¿no? Ya bien sea como Carnage en su faceta más dura y más bestia, más underground, y en su faceta ahora más, digamos, comercial, más lo que le va a dejar más dinero y lo que realmente le interesa pues como productor y como músico, pues llegar a cuanta más gente mejor y ganar más pasta, evidentemente. Veis, por aquí dice que en 2015 empezó a hacer música house y que cada vez le iba gustando más, ¿no? Y que le iba tirando por otra vertiente, ¿no? Ya estaba como achicharrado de, digamos, del hardcore, de la música más contundente, y se empezó a sentir atraído por los ritmos pues, más house, ¿no? Aquí dice que sacó la canción oficial del mundial, ¿no? Junto con Tupac Taka, Nicki Minaj, Maluma y Miriam Fares. Dice que su sonido explotó en todo el mundo. Evidentemente pues hizo una buena alianza con nombres punteros y pues su nombre pues empezó a sonar por todos lados. Bueno, y aquí dice pues que ha hecho como de productor para Drake, que dice que es muy buen amigo suyo, ¿no? Dice, he producido para mi mejor amigo, que es uno de los mayores artistas del mundo, y eso me ha cambiado la vida. Y luego aparte aquí habla que fuera de los escenarios pues el tío tiene como un proyecto educativo. Dice, he construido 2 escuelas en Nicaragua y estoy empezando a acabar la tercera. Dice que su madre y su abuela siempre me dicen que tengo que devolver algo al sitio de donde procedo. También dice que él vive con su abuelita todavía, que tiene 88 años. Y acaba por la entrevista diciendo que le gusta comprar pues, muchas joyas, dormir en buenos hoteles, pues como a todo el mundo. Pero que se siente mejor sabiendo que ayuda a su gente y a su sangre, que no hay muchos artistas que hagan eso. Bueno, eso dice mucho de esta persona, que como he dicho, viene desde abajo, de una familia humilde, ha llegado al top y ahora pues bueno, hay mucha gente que viene desde abajo, llega al top y se dedica solo a sí mismo y a vivir la vida, y hay otros pues que bueno, que llegan al top y dedican una parte de su dinero o de su fuerza
o de su tiempo a, pues eso, ayudar a proyectos pues, humanitarios, en este caso pues ayudar pues, a construir escuelas en Nicaragua, en fin, porque el tío pues está metido en proyectos como tipo humanitarios, ¿no? Y vamos a pasar ahora a escuchar un poco de los primeros temas, más o menos vamos a saltear así unos pocos, los primeros temas que él sacó como Carnage con su primer AK, para que veáis el rollo que él pinchaba. Aquí dice que es hard dance, hardcore, ¿no? Bueno, aquí lleva un sampler del pianito ese tan, que es un tema bastante conocido antiguo. Luego pues veis que tiene también temas que están en estilos de tech house, indie house. Esta digamos que sería su faceta más dura, ¿no? Que esto es hardcore, vamos, básicamente aquí lo han metido en hard techno, pero yo diría que esto es hardcore. Veis, este es más o menos el estilo que él hacía como Carnage, ¿no? Vamos a ver ya los temas, los últimos temas que hizo. Veis que el primero, según Beatport, lo sacó en 2001 y el último tema que sacó como Carnage fue en 2011. Pues ya estáis viendo, ¿no? Aquí está ubicado en estilo techno, pero bueno, esto de techno tiene lo que yo de cura. Es una mezcla de todo, tiene como base ahí como tipo drum and bass, luego un ritmo como hardcore, en fin, un poco un batiburrillo de todo, ¿no? Y vamos a ver lo que está, digamos, haciendo ahora como gordo. Bueno, ha cambiado bastante el estilo. Bueno, ya pues esto es dance, pone electropop, dance, bueno, EDM. Y como podéis ver, pues bueno, saco colaboraciones pues con los Martínez Brothers, pues con Maluma, con Adriatique, en fin, pues que ha sacado muchos temas, según Beatport. Tiene aquí una discografía bastante escueta. Casi todo lo ha sacado en el sello Ultra. Y ahora pasamos pues a Nico Moreno, que tiene pues unos 27 años, creo, más o menos, que tiene actualmente. Que su nombre real es Nicolas Blache, un DJ productor francés. Y bueno, por ejemplo, aquí le dice qué estilo de música es Nico Moreno, ¿no? Y más o menos pues aquí dice que es industrial techno wave. Y bueno, dice que su música consiste en hard techno rápido, electrónica y techno con precisos y kicks como bombeantes, ¿no? Como puncheantes. Tampoco vamos a entrar más en materia de lo que hace. Supongo que si estáis viendo este vídeo sabéis quién es Nico Moreno, así que bueno, ya sabéis el rollo que la música que pincha y la música que produce. También nos hemos ido a Beatport para un poco de su discografía. Según Beatport, el primer tema que sacó fue en 2018, hace 6 años, aunque luego encontró, por ejemplo, en Bandcamp, él sacó un temita en este EP y fue el 8 de abril de 2017, cuando se subió a Bandcamp. No sabemos si justo había salido ese día o ya había salido antes, en fin. La primera referencia que tenemos del primer tema que subió a las redes en abril de 2017. Llevaría 7 años más o menos lo que es la industria de la música y de la producción, ¿no? De sacar temas al mercado. Vamos a ver lo primero que sacó al mercado, que sería esto, que es Drums from Hell. Bueno, aquí pues como podéis escuchar es un techno, sí parece más industrial y tenía pues el típico sonido que lo caracteriza ahora, como yo les digo, sonido rachazo, y aquí ya se empezaban a escuchar esos soniditos. Aquí tenéis el sonido rachazo característico y bueno, este fue su primer tema y según Beatport su primer tema fue este, que es un rollo como de bombo partido, ¿no? Parece un poco tipo Reco hace 15 años. Bueno, compararlo con Reco, la verdad es que es un delito, pero bueno, para que me entendáis, es un ritmo así partido de bombo pum 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 pum, aunque el tema así pues tampoco es que sea una gran producción. Ese fue el primer tema que sacó en Beatport y el último tema que ha sacado en Beatport
ha sido en 2024, en enero, que sería Let's Burn Her Roses. Pero bueno, la esencia de su sonido, digamos, hardstyle o hard techno con rachazo, pues bueno, lo lleva trayendo desde hace 7 años. Lo que pasa es que ahora parece que esa fórmula ha estallado y a él, pues bueno, pues le ha venido de lujo, ¿no? Y bueno, por aquí podéis ver el correo de Gmail de Nico Moreno, por si les queréis escribir algún tipo de correo y ponerle que os encanta su música y que os encanta su show en Dream Beat de este año. Pues para que sepáis que aquí tenéis el correo por si queréis martirizarlo, ¿no? Bueno, ya habiendo visto un poco la historia de cada uno, nos vamos a meter de pleno en lo que Dream Beat ha anunciado, que es este back to back entre estas dos bestias mediáticas, ¿no? Estas dos bestias que están ahora mismo en el top, cada uno en su estilo bien definido. Dream Beat evidentemente es un festival que cada año tiene que intentar pensar ideas nuevas para atraer a los ravers, al público, a todo el mundo a su festival y vender cuantos más tickets mejor, evidentemente, porque es un negocio y se dedican a ello. Entonces, claro, pues cada año se están comiendo la cabeza con un comecoco, un rompecabezas de qué van a hacer, qué van a traer para innovar, para ganar más asistentes frente a sus competidores. Y bueno, pues este año pues han decidido hacer un back to back entre estos dos. Evidentemente, pues las críticas y los haters pues se han hecho eco, y ahora bueno, vamos a ver un poco los comentarios que pone la gente de lo que piensan de esta noticia, ¿no? Pero bueno, yo personalmente pienso que ha sido un movimiento de ficha de ajedrez bastante inteligente por la parte de Dream Beat. No nos vamos a fijar en el estilo musical de cada uno, ni en lo que hace uno ni en lo que hace otro, ni si realmente pega o no pega. Realmente en el mundo de la música todo está permitido, y yo, si fuera Dream Beat, evidentemente haría estas cosas para vender tickets, y realmente es lo que han hecho. También con el rollo de la polémica, saben que mucha gente va a compartir la movida porque le va a parecer mal o le va a parecer bien. Pero bueno, a fin de cuentas es publicidad que se van a llevar, van a vender tickets, eso es evidente, muchísima gente vaya a verlo, van a vender muchísimos tickets por anunciar este back to back, eso es innegable. Y bueno, pienso, aunque hay muchos comentarios ahí que ponen que tal, que no pegan, que tal, que cual, yo realmente pienso que si lo han decidido hacer así es porque hay algún tipo de callejón donde los dos pueden coincidir, donde pueden entrelazarse. Y es pues que claro, como Carnage, como hemos visto ya un poco de su trayectoria, él viene de los ritmos más duros. No creo que él vaya a pinchar tech house, ni nada en lo que tenga que ver con el house. Simplemente él se va a adaptar un poco a lo más duro, a los ritmos más rápidos. Y Nico Moreno pues simplemente se tiene que quedar en su línea. Entonces cada uno va a poner más o menos su rollete. Supongo que Gordo pinchará un rollo más hardcore, y Nico pues bueno, pues pondrá el rollo que pone él, su música hard techno o hardstyle, o como le quieran catalogar en Beatport, con su sonido rachazo y tal y cual. Y en fin, yo creo que va a ser un espectáculo que la gente que no le guste evidentemente no van a ir a verlo, pero hay muchísima gente que conocen a uno, conocen a otro y van a ir a verlo. Y a ellos ya como artistas, ¿no? Evidentemente no son tontos, y tanto uno como otro habrán visto que, por ejemplo, Gordo se habrá fijado en Nico Moreno, le habrán ofrecido hacer la movida y habrá dicho, hostia, este tío está muy top, está muy potente, igual me interesa pegarme a él, pues para abrirme un poco más en el mundo underground. Y Nico Moreno pues lo mismo, está digamos en una línea más underground, que ya lo que pincha él es totalmente mainstream. Pero bueno, los dos son tíos inteligentes, han dicho vamos a unirnos, nos hacemos este back to back, nos va a ver todo Dios, nuestro nombre va a ser así, vamos a pasar de cobrar tanto a cobrar cuánto. O sea, en cuanto a su carrera como músicos va a pegar un vuelco de la hostia, van a avanzar, y para los dos es súper interesante. Entonces yo entiendo que lo hagan, es que es totalmente comprensible, puesto que los dos son artistas bastante reconocidos y juntos pueden hacer una fórmula que va a vender muchos tickets. Entonces, tanto a Dream Beat como negocio entiendo que lo hagan, aunque sabe que van a tener haters, por eso es normal, hagan lo que hagan, van a tener haters. Y a ellos como músicos entiendo que lo hagan, puesto que les va a traer
muchísima gente que no los conoce y les va a beneficiar en su carrera, ¿no? Vamos a ver un poco ahora los comentarios que pone la gente, ¿no? Por ejemplo, aquí pone uno a nivel de marketing un 10, que es lo que he dicho, evidentemente Dreambeat no es tonto. Bueno, aquí pone alguien qué manera de cargarse el festival. Aquí vemos que entra el propio Gordo a poner un comentario, ¿no? Pone los verdaderos fans de la música electrónica saben quién era yo antes de Gordo, evidentemente porque habrá ido mucha gente a hatearlo, ¿no? Como en plan, este DJ de House que hace pinchando con mi ídolo Nico Moreno, que pincha hard techno underground. Entonces habrán pensado como que Nico Moreno se ha bajado el pantalón, se ha vendido a la escena, ¿no? Evidentemente. Y bueno, Gordo ha salido aquí con un mensajito, pues a ponerlo como un poco, pues eso, como diciendo, que yo no vengo de nueva, que antes de criticarme, que sepáis que yo vengo ya que vengo de atrás, vamos. Tiene 135 respuestas, vamos a ver lo que le pone la gente. Bueno, aquí pone la vuelta de carnaje sería lo mejor que podría pasarnos, make it real Gordo. Aquí pone otro, no deja de ser un matado por mucho que suban los BPM. Otro pone, bro, no sabía que tú fuiste carnaje, me enamoré del EDM contigo en 2014. Bueno, ya pues sale gente a ponerle pues los típicos back to back no ficticios de coña, ¿no? Pues Shakira back to back Nina Kravitz. Aquí pues le comentan 18 respuestas. Jajaja, sujétame el cubata. Todo lo sujeto mientras pincha Nico Moreno. Bueno, los ecos del Rocío back to back Angel First. Métele un Melendi back to back Carola. Daddy Yankee back to back Fátima Haji, creo que también podría encajarle bien, ¿no? Podría funcionar. Veremos a ver las próximas ediciones, porque esto yo creo que ha sido una brecha, ¿no? Ha sido como la punta del iceberg. Creo que ellos han sido los primeros en descorchar, ¿no? Digamos, la botella de Moechando, y ahora como les va a funcionar muy bien, porque estoy casi seguro, van a venir festivales diferentes a intentar hacer también combinaciones de estas. Isabel Pantoja va a actuar 999, Raúl Alejandro va a actuar SNTS. Aquí ponen también que lo va a reventar igual, digáis lo que digáis, en el fondo lo sabéis. Peso Pluma va a actuar Can Cruester, va a actuar con menos sentido de la historia. En fin, hay comentarios para todos los gustos, ¿no? Como veis, hay gente que lo apoya y hay gente que no lo apoya, pero les va a beneficiar a ellos con creces. En fin, que ha sido un movimiento, pienso que súper acertado por Dreambeat, puesto que van a inflarse de vender tickets. Así que nada, este ha sido el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Ha sido un vídeo diferente porque creo que lo requería, ¿no? Vi la noticia y dije, hostia, tengo que traerlo yo, tengo que comentarlo, tengo que indagar un poco en la historia de ambos DJs productores y traérselo aquí a sus colegas a ver lo que opinan, ¿no? De este back to back, porque creo que va a ser un tema bastante candente. Así que os leo en los comentarios, ponerme qué os parece, esta idea del Dreambeat, si es acertada, si no es acertada, si vais ahí a verlo, si os gusta Nico Moreno, si no os gusta, si os gusta Gordo, si os gustaba Carnaje, qué pensáis de la música que pincha cada uno, qué pensáis que van a hacer en este back to back, qué rollo van a pinchar, en fin, todo lo que queráis, ponedme en los comentarios que os leo y os voy a contestar más o menos a todos si me ponéis comentarios inteligentes y que se puedan contestar. Así que nada, sus colegas, nos vemos en el siguiente vídeo. Como digo siempre, suscríbete, dale like y nos vemos en el siguiente. Adiós.